Ok, muy bien. Vimos esta presentación, entonces. Ok, ya todos pueden ver la presentación, la pantalla ampliada. Sí, muy bien, excelente. Bueno, pues entonces ahora que ya todos fueron a anatomía virtual, podemos darnos cuenta lo pequeñita que es la rótula. Y aún así es pequeñita, pero es el mayor hueso sesamoideo. Entonces ya podemos nosotros tener una idea de qué tamaño son estos huesos sesamoideos que tenemos en la planta de los pies o en la palma de las manos, inclusive recuerden que en el cráneo. Bien, en la rótula, recuerden que la parte superior está unida o está dentro de nuestro tendón del cuádriceps. Tiene esa forma triangular, ¿recuerdan? Ya todos pudimos apreciar esa forma de triángulo con la base superior y el vértice inferior. Y justamente en el vértice se va a continuar, ya no como tendón del cuádriceps, sino se va a continuar como ligamento rotuliano. Bien, pudimos también observar la parte externa, esa parte externa que es rugosa, y la parte interna que es lisa. En esa parte interna lisa es la superficie articular, la que se va a articular con la superficie rotuliana que tenemos en nuestro fémur, y aquí lo tendríamos. Entonces, pues bueno, ya todos pudimos apreciar justamente a la rótula. Bien, también les comentaba que tenemos dos tipos de articulaciones en la rodilla. Ambas son de tipo sinovial, nada más que una es el fémur con la rótula. Aquí le tenemos el fémur con la rótula. Y esta es una articulación de tipo bisagra, porque únicamente nos permite flexión y extensión. En esta articulación, la rótula no se va a articular con nadie más, únicamente se articula con el fémur. No tiene contacto con nuestra tibia, no tiene contacto con nuestro peroné. La otra articulación es el fémur con la tibia. Esa articulación es una articulación elipsoidea o bicondilia. Bicondilia porque son los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia. Ambas, bueno, van a tener una cápsula articular, una membrana sinovial, una membrana fibrosa, y en nuestro fémur y entre nuestra tibia vamos a tener unos cojinetes, por así decirse. Más que cojinetes, es cartílago, es fibrocartílago, que nos va a impedir lo que es la fricción, nos va a impedir lo que es el roce entre nuestros huesos, entre nuestro fémur y nuestra tibia. Son los meniscos, estos meniscos que se encuentran justamente asentados en nuestra tibia y nos permiten justamente ese movimiento de flexión, extensión, aducción y abducción, porque recuerden que las bicondilias son biaxiales, y bueno, nos impiden lo que es el roce, la fricción entre estos dos huesos. Bien, ahora vamos a ver cada uno de los componentes superficialmente de nuestra articulación de la rodilla. Bien, ¿le podemos cambiar? ¿Sí? Excelente. Bien, pues aquí tenemos justamente cómo es la superficie articular de nuestra rodilla. Vean, aquí tenemos el fémur con la superficie rotuliana. Aquí tenemos asentado lo que es la rótula, vean, aquí la tenemos como partida, cortada. Entre nuestro fémur y nuestra tibia tenemos a los meniscos, aquí los tenemos, ese fibrocartílago. Tenemos a los ligamentos cruzados justamente en medio. Vean por qué se llaman cruzados, porque literalmente forman una cruz. Y pues bueno, aquí no tenemos lo que es la cápsula articular porque pues tanto los ligamentos cruzados como los meniscos los encontramos dentro de nuestra cápsula articular, dentro de nuestra membrana sinovial. Bien, pues hablando justamente de los meniscos, ya les había comentado que es cartílago, es fibrocartílago, fibrocartilaginoso, que están sobre las mesetas tibiales. Recuerden que las mesetas tibiales son esa parte superior plana de nuestra tibia, justamente por encima de los cóndilos. Vamos a tener dos meniscos, uno medial y uno lateral. El medial siempre va a ser más grande y el medial tiene una forma de C, es incompleto. El lateral también es incompleto, pero es un poquito más cerrado, su abertura es un poquito más cerrada. Y el lateral, pues es un menisco un poquito más pequeño. Otra comparación y otra diferencia que tenemos es que el menisco medial es un menisco fijo, es decir, no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque justamente está insertado en nuestra cápsula articular. Y como está insertado en nuestra cápsula articular y parte de los ligamentos cruzados, pues bueno, no va a tener este movimiento.
En cambio, lo que es el menisco lateral es un menisco móvil. ¿Por qué? Porque su inserción está justamente en el tendón del popliteo. Y el popliteo es un músculo que tiene movimiento y con cada movimiento, pues bueno, obviamente también se va a mover nuestros meniscos. Entonces ahí están las diferencias entre estos dos. Aunque sean meniscos, discos independientes, bueno, en la parte anterior van a estar unidos por este ligamento, que es el ligamento transverso. Lo que hace justamente este ligamento transverso es evitar el movimiento entre estos dos discos. A lo mejor que el disco que es móvil, que es el lateral, pues se mueva un poquito más de lo normal. Entonces lo que hace es mantenerlos fijos, mantenerlos unidos. El ligamento medial está unido a la cápsula articular el lateral, perdón, leí el medial. El medial está unido al tendón del popliteo. Al tendón del popliteo, doctora Kenia. De nada. Bien, muy bien. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. En estos meniscos, entonces, pues bueno, están unidos por este ligamento transverso. ¿Qué más vamos a tener de estos meniscos? Pues bueno, tienen una circunferencia o una periferia gruesa y conforme se van haciendo más concéntricos, se van adelgazando. Los meniscos se van justamente adelgazando. Entonces, de ahí que tengan una periferia, una porción externa gruesa y un centro delgado. Por eso en las imágenes los encontramos más o menos así, como si fuera una cuña, pero no es que fuera una cuña, sino que la parte central es un poquito más delgada. Entonces, pues bueno, esa es una característica de los meniscos. Bien, ¿dudas hasta el momento con ellos? No. Muy bien, excelente. Bueno, estamos en la membrana sinovial, entonces dentro de la membrana sinovial pues vamos a tener a los meniscos que se encuentran sobre las superficies articulares y vamos a tener ciertas almohadillas adiposas, ¿sí? Entonces copien la imagen copien la diapositiva porque luego miren, les tengo la imagen para poder entenderlo un poquito mejor. Me avisan una vez que terminen de copiar. Todas estas almohadillas son grasas y algunas tenemos almohadillas sinoviales. Ande. De set. Ok, un momentito. Bien. ¿Listos? Sí. Ok, la doctora Denise dice que sí. ¿Alguien más? Ya. Ok. Bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas bolsas, en tanto bolsas sinoviales como los pliegues alares, como el pliegue sinovial, como las almohadillas. Bien, entonces aquí tenemos la imagen. Justamente esta grasa es una grasa infrarrotuliana que muchos la conocen como JOFA. Pues bueno, aquí la tenemos, es la que resulta más dañada, es la que nos permite justamente esa amortiguación a la hora que nos hincamos. También para lo que es el deslizamiento del ligamento rotuliano, justamente aquí lo tenemos adelante de él, por eso se llama grasa infrarrotuliana porque está por debajo del ligamento. Además de esa grasa infrarrotuliana, pues bueno, tenemos también grasa por detrás de lo que es nuestro cuádriceps. Y tenemos también bueno, esas son las más importantes. Tenemos también lo que son los pliegues. El pliegue infrarrotuliano, que lo tenemos justamente en la parte medial, es como una continuación o una unión más que continuación de parte de nuestra membrana sinovial con lo que es la parte superior de nuestra superficie rotuliana. Entonces, justamente es un pliegue medial. Este pliegue infrarrotuliano es un pliegue medial. Bueno, también no tenemos otros pliegues alares. Tenemos un pliegue alar lateral
y un pliegue alar medial. Aquí no se observa muy bien lo que son los pliegues alares, pero hay una imagen en el muro en la 796 que nos indica cómo son los pliegues alares. Literalmente se llama pliegue alar porque forma más o menos una forma como esta. Como si fuera, para mí es como como una ala de mariposa. Justamente en esta región, ay, se me fue un poquito chueco, aquí tendríamos los pliegues alares y justamente en la parte medial tenemos al pliegue infrarrotuliano. Entonces, pues bueno, esos son los pliegues alares, parte de esa continuación de nuestra membrana sinovial. Bien, ¿qué más vamos a tener? Ya les dije la bolsa de Hoffa, que es la infrarrotuliana. Vamos a tener unas bolsas sinoviales, como la bolsa prerrotuliana y las bolsas subcutáneas. Estas bolsas lo que permiten es el deslizamiento de la piel sobre nuestras porciones óseas, sobre nuestra rótula, sobre nuestro ligamento. Entonces, esa es la importancia de estas bolsas prerrotulianas. Bueno, aquí esta bolsa en profunda, en infrarrotuliana profunda, pues bueno, también nos permite lo que es ese deslizamiento. Nada más que tanto la prerrotuliana como la subcutánea, bueno, nos permiten ese deslizamiento de piel. Y tenemos una bolsa muy importante. La bolsa más importante de todas yo creo que es la bolsa suprarrotuliana. ¿Por qué? Porque esta bolsa suprarrotuliana, si se están dando cuenta, está entre nuestro cuádriceps y nuestro fémur. Esta bolsa rotuliana lo que hace es la diseminación o nos permite diseminación de patógenos, de infecciones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un, no sé, un absceso femoral, no sé, para un piquete de mosquito, luego los piquetes de cucaracha o las mordidas de cucaracha que luego tienden a ser muy aparatosas, no lo tratamos bien, nos rascamos, inoculamos y bueno, se infectó toda esta región, pues bueno, lo que hace esta bolsa suprarrotuliana es justamente eso. Como se extiende sobre todo lo que es la cápsula, causa una diseminación por todo lo que es la articulación de la rodilla. Pues no sé si muerden o pican, pero sí. Según yo, sí es mordida de cucaracha, o como dice mordida de cucaracha, piquete de cucaracha, pero sí, claro que sí, dejan unos sabones horribles, dejan unos sabones horribles. Todos los días se aprende. Bueno, por lo que veo, tal vez acá no existe mucho, pero allá en Mérida sí de repente nos llegaban pacientes con piquetes de cucaracha o mordidas de cucaracha, no sé cómo sea, pero pues era lógico, bueno, no era lógico, era fácil de diagnosticar o de ver o diferenciar, esa es la palabra, diferenciar un piquete de cucaracha de otro porque hacen unos abones es como una roncha, súper grandes y en algunas ocasiones se ven los dos puntitos del piquete de la mordida. Entonces así es como diferenciamos de una mordida de cucaracha a alguna otra. Generalmente los de araña no hacen tanto abones, nada más dejan como los dos piquetes. Sí, ya sé, es horrible. No, no, no. Y sobre todo si es voladora, ¿no? Ya me lo imaginé. Pero bueno, pues esa es la importancia justamente de esta bolsa suprarrotuliana, que es la que nos va a dar o diseminar los que son las infecciones en esta área. Bien, ¿dudas hasta ahorita? No, excelente. Bien, bueno, luego después de la membrana sinovial, recuerden que tenemos a la membrana fibrosa. Mande, doctora Ana Pau, mande, doctora Dafne. Ay, eso es al mismo tiempo. Mande, les leo. Los meniscos. ¿Ahí está? Ok, sí. Y dime, doctora Ana Pau, de nada, ¿cuál era la importancia de la grasa infrarrotuliana? La grasa infrarrotuliana nada más nos sirve como un cojinete, como un amortiguador. Está justamente la grasa infrarrotuliana, como un cojinete, un amortiguador. De nada. Bien, muy bien. Bueno, entonces les comentaba que después justamente de nuestra membrana sinovial, pues vamos a tener a la membrana fibrosa. La membrana fibrosa, pues es la que va a tener o la que donde van a insertarse lo que son nuestros famosos ligamentos en colaterales. Bueno, para mí todo es famoso, ¿verdad? Donde van a insertarse lo que son los ligamentos colaterales.
Recuerden que los ligamentos colaterales pues son justamente los que nos van a permitir fijar lo que es la articulación e impedir su deslizamiento pues lateral o su deslizamiento de un lado al otro. Entonces, esa es la importancia justamente de nuestros ligamentos colaterales. Se llaman colaterales porque literalmente están justamente a los lados. Vamos a tener dos ligamentos colaterales. El primero de un lado lateral. Colaterales, que quiere decir a los lados. El primero de ellos es el colateral peroneo. El colateral peroneo lo vamos a encontrar justamente desde la cabeza de nuestro peroné hasta el cóndilo lateral del fémur. Ahí tener al ligamento colateral peroneo. Si tenemos un ligamento colateral peroneo, pues vamos a tener un ligamento colateral tibial. Y el ligamento colateral tibial, pues está obviamente del otro lado, si estamos del lado de la tibia, y va justamente del cóndilo medial de nuestra tibia a lo que es el cóndilo medial de nuestro fémur. Ahí tenemos estos dos ligamentos colaterales. ¿Sí? Bien. Y en la parte posterior, además de tener pues, ligamentos colaterales, en la parte posterior vamos a tener lo que es el ligamento popliteo oblicuo. Aquí lo tenemos. Recuerden que lo que es el ligamento popliteo oblicuo es esta expansión de este músculo semimembranoso. ¿Se acuerdan que nuestro músculo semimembranoso tenía 3 inserciones y una de ellas justamente formaba lo que es este ligamento popliteo oblicuo? Entonces ahí lo tenemos justamente en la parte posterior. Bien. Aquí les pongo una imagen donde vemos únicamente, ya sin la cápsula fibrosa, solo vemos los ligamentos. Tenemos aquí lo que es el ligamento colateral peroneo. Vean cómo va de la cabeza del peroné hacia lo que es el cóndilo lateral del fémur. Y del lado contrario, pues bueno, tenemos aquí el ligamento colateral de la tibia, justamente el cóndilo medial hacia lo que es el cóndilo medial del fémur. Y ahí tenemos a nuestros dos ligamentos colaterales. ¿Vamos bien? Sí, excelente. Bien, y ya por último tenemos a los ligamentos cruzados. No es necesario que se aprendan en el origen de los ligamentos. Al principio sí lo quería, pero bueno, creo que los confundí un poquito más. Entonces, para hacerles más fácil en estos ligamentos cruzados, lo único que debemos de saber es la orientación de las fibras. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, sus fibras van justamente de anterior a posterior. Y lo que es el ligamento cruzado posterior va de posterior a anterior, ¿sí? Es lo único que deben de saber justamente en la dirección de las fibras. Bueno, de estos dos ligamentos, el ligamento más débil de todos es el ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, al ser uno de los ligamentos más débiles, pues bueno, lo hace justamente el más lesionable, ¿sí? El que justamente va a pues lesionarse o los que se lesionan los jugadores de fútbol. El ligamento cruzado posterior, por lo tanto, es el más resistente y este ligamento posterior es el que le va a dar sostén, es el que le va a dar estabilidad a lo que es nuestro fémur, ¿sí? Justamente este ligamento es el que le da estabilidad a nuestra rodilla, podríamos decirle. Entonces ahí tenemos a nuestros dos ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior va de anterior a posterior y es el más débil. Y el ligamento cruzado posterior es el más rígido, el más fuerte y es el que le da estabilidad a nuestra rodilla. Es el que le da estabilidad a nuestro fémur. ¿Sí? Bien, es lo más importante de ello. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Excelente. Muy bien. Pues con eso terminamos lo que es la rodilla y ya pasamos a lo que es la región de la pierna. Bien, la región de la pierna entonces, recordemos que es este espacio. Vamos a tener dos límites, un límite proximal y un límite distal. Lo que es el límite proximal, pues bueno, justamente va a ser nuestra fosa poplitea. La fosa poplitea es nuestro límite proximal. Recuerden por dónde van a pasar estas estructuras de la región femoral a la poplitea para hacer esa transición hacia nuestra pierna.
Y lo que es la porción distal, pues bueno, en la porción distal vamos a tener el túnel del tarso. El túnel del tarso es otra área de transición donde van a pasar nuestros vasos de la pierna hacia nuestro pie. Solo que aquí hay una característica muy importante. Nos vamos a dar cuenta que en nuestro pie tenemos tres ramas, tres irrigaciones. Vamos a tener a la tibial anterior, vamos a tener a la tibial posterior y vamos a tener una arteria peronea, de las cuales, pues bueno, como estamos en la parte posterior y el túnel del tarso es un espacio, es un área de transición posterior, pues bueno, los dos vasos sanguíneos que vamos a tener en esa porción es nuestra arteria tibial posterior y nuestra arteria peronea. O bueno, vamos a hablar vasos peroneos, vasos tibiales posteriores. Bueno, pues justamente en este túnel del tarso, el único vaso sanguíneo o los únicos vasos sanguíneos que no van a pasar por ahí son justamente nuestra arteria y nervios peroneos, que cuando pasemos a lo que es la articulación talocrural nos vamos a dar cuenta. Así que nada más esto es una pequeña introducción. Bien, en nuestra región de la pierna vamos a tener dos huesos, la tibia, el peroné. Recordemos que la tibia es un hueso medial, el peroné es un hueso lateral y bueno, nuestra pierna va a estar dividida en tres compartimentos musculares, un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Déjala ya, mi amor. Bien, muy bien. ¿Le cambiamos para continuarle? Sí, excelente. Muy bien. Bueno, de estos dos huesos, bueno, ya dijimos que la tibia es un hueso medial. Si todos se dieron cuenta, la tibia se articula superiormente, o bueno, lo comentamos, se articula superiormente con lo que es el fémur, formando lo que es la articulación de la rodilla, e inferiormente se va a articular con lo que es el talus. Recordemos, talus es lo mismo que astrágalo. Yo creo que para no confundirlo, lo vamos a llamar únicamente astrágalo, no le vamos a llamar talus. Bien, como la tibia es la que se articula directamente con el fémur, pues es la encargada justamente de la transmisión del peso corporal. Es decir, la tibia recibe todo el peso de nuestro cuerpo y lo lleva justamente hacia nuestros pies. Justamente de ahí que nosotros podamos caminar justamente en bipedestación y sostener nuestro peso sobre nuestros dos pies. Bien, el otro hueso, pues es el peroné. El peroné, si se dan cuenta, igual es un hueso más pequeño, es más delgado. El peroné superiormente, proximalmente, está articulado con la tibia e inferiormente, pues bueno, va a estar articulado con lo que es el astrágalo de igual forma. El peroné, al no estar articulado con el fémur, pues lo único que hace es estabilizar lo que es la articulación del talón, es decir, la articulación talocrural. Y además es un hueso que nos da inserción muscular. ¿A qué me refiero con inserción muscular? Que alrededor de él es donde vamos a tener la mayoría de nuestros músculos de la pierna. Entonces, estos son los dos huesos que vamos a ver. Ya vimos las características, ya todos fuimos a anatomía virtual, bueno, amorfo, pudimos ver el hueso, pudimos ver los huesos en nuestras manos y ya podemos ahora comprender mejor lo que es una tuberosidad de la tibia o espina de la tibia, por qué toda esta región nos duele mucho, porque no hay no hay músculo. Sí, no hay músculo que la cubra, vamos a tener a los cóndilos de la tibia, vamos a tener de igual forma a lo que son las mesetas de las tibiales, de nada, mesetas tibiales, acá las tenemos donde están asentados lo que son nuestros meniscos. En la parte posterior vamos a tener la línea del sóleo, esta línea del sóleo donde literalmente va a estar insertado nuestro músculo sóleo. Vamos a tener de igual forma en la parte inferior al maleolo medial, ¿sí? Por lo tanto, viene siendo nuestro tobillo interno. Si cambiamos a lo que es el peroné es ese hueso alargado, ay, su parte proximal, su parte proximal la tenemos a la cabeza. Nos dimos cuenta que tiene esta cabeza, esta forma de cabeza de serpiente o de punta de flecha. Justamente en esta porción inferior a la cabeza tenemos al cuello, que es donde van a estar rodeando algunos vasos sanguíneos, parte de lo que es nuestra arteria tibial. Vamos a ver que nuestro peroné también tiene una porción distal. Esta porción distal, manda Regina, esta porción distal que vamos a tener al maleolo lateral, que es nuestro tobillo externo.
¿sí? Aquí tenemos a nuestro tobillo externo. Entonces, pues bueno, ya nos va a ser un poco más fácil, ya que identificamos, tuvimos los huesos en nuestras manos, pues bueno, poder identificar justamente las inserciones. Así que me voy a ir un poquito más rápido acá porque pues ya todos pasamos por anatomía. Bien, me voy a detener un poquito aquí porque entre nuestros dos huesos vamos a tener una membrana interósea. Aquí no, como tal, no vamos a tener una articulación de tipo sindesmosis. ¿Por qué? Porque aquí no hay una pronación y supinación de nuestra pierna. El único que prona y supina como tal es nuestro pie o nuestra mano. Y bueno, nuestro pie tiene su propio nombre, que es inversión y eversión. Bien, bueno, esta membrana, ay, me cansé. Esta membrana interósea tiene dos aberturas, una abertura superior y una abertura inferior. Lo que es la abertura superior, pues bueno, sirve para que nuestros vasos sanguíneos de la tibial anterior se vuelvan anteriores. Recuerden que en la parte posterior de nuestra rodilla, en nuestra fosa poplita, viene esta arteria poplitea y justamente se va a dividir en dos, ¿se acuerdan? Una arteria tibial posterior y una arteria tibial anterior. La posterior se queda justamente como continuación de la poplitea, pero la tibial anterior va a pasar por esta abertura justamente para discurrir anterior a esta membrana interósea. Y en la parte distal tenemos otra abertura que es la rama perforante de la arteria peronea, porque la arteria peronea también es una arteria posterior y va a dar unas ramas que son ramas perforantes que nos van a permitir la irrigación de un compartimento de la pierna que vamos a ver más adelante. Bien, bueno, esto me lo voy a saltar. Y bueno, ahora sí empezamos con los músculos. El compartimento, bueno, nuestra pierna ya habíamos comentado que tiene un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Ya no vamos a hablar de un compartimento medial, vamos a hablar de un compartimento lateral. El primero de los compartimentos es el compartimento anterior, es decir, el de adelante. Estos músculos tienen la función extensora. ¿Extensora de qué? Como extender nuestros dedos, ¿sí? Cada vez que nosotros extendemos nuestros dedos, ejercemos también una tensión en esta porción que, bueno, pues justamente es extender nuestra pierna de igual forma. Bien, y son dorsiflexores. Aquí me refiero a dorsiflexión, pues bueno, a nuestro pie. Nuestro pie en la parte superior se llama dorso del pie y la parte que toca con el piso pues se llama planta del pie. Cuando nosotros flexionamos el dorso de nuestro pie, se le conoce como dorsiflexión. ¿Y cómo es eso? El caminar de talones, ahí nosotros estamos dorsiflexionando nuestro pie. ¿Sí? Cuando caminamos justamente de talones, estamos dorsiflexionando. Bien, pues ahí está justamente. Y si se dieron cuenta, y si ustedes lo hacen en casa, al tratar de caminar con talones, o bueno, pongan ustedes no caminar, sino tocar el piso únicamente con sus talones, ¿qué movimiento están haciendo sus dedos? Los dedos de los pies. ¿Cómo están? ¿Están flexionados o están extendidos? Extendidos, muy bien. Pues justamente eso es gracias a estos músculos del compartimento anterior. Nos permite extender la pierna y bueno, algunos de estos músculos son extensores de los dedos de los pies o extensor del dedo gordo. Bien, excelente, muy bien, doctora. Eh, nuestra pierna, recuerden que está cubierta por una fascia profunda, una fascia muscular que es la fascia crural. Es la misma fascia de la pierna, la misma fascia de nuestra fosa poplitea, nada más que recuerden que dependiendo de la región tiene un nombre propio. Entonces, justamente la pierna pues, se llama fascia crural. Bien, esta fascia crural es relativamente pues delgada, no tan delgada, pero es delgada, tensa, pero conforme se va haciendo más distal va a tener dos engrosamientos. Un engrosamiento justamente a la altura de nuestro talón, de nuestra articulación talocrural, que es el retináculo extensor superior. ¿Por qué extensor? Porque recuerden que todo este compartimento tiene una función extensora. Y por debajo de este retináculo tenemos el retináculo extensor inferior, este que tiene forma de Y. Si se dan cuenta, ambos retináculos, por debajo de ellos tenemos tendones. Por eso, la función de los retináculos es justamente contener, fijar a los tendones de estos músculos del compartimento anterior. Y ahí tenemos al retináculo extensor. Bien. ¿Qué más de aquí? Bueno, ok, es lo más importante. ¿Vamos bien?
Sí, ¿le cambiamos? Excelente, muy bien. Bueno, pues aquí está justamente cómo es nuestro compartimento. Vamos a ir delimitando. Esta es nuestra pierna. Aquí tenemos el compartimento anterior, compartimento posterior y compartimento lateral, ¿sí? Nuestro compartimento anterior está dividido del posterior por una membrana, por la membrana interósea. Justamente la membrana interósea nos divide nuestro compartimento anterior del posterior. Bien, ahí tenemos dos huesos. Recordemos el hueso más grande, pues es la tibia, y el más pequeño es el peroné, que le voy a poner F de fíbula porque pues ya tengo la P. Entonces, para no confundirles. Fíbula y tibia. Bien, nuestro compartimento anterior está separado del compartimento lateral por un tabique, el tabique intermuscular anterior. Aquí lo tenemos, tabique intermuscular anterior. ¿Y cómo se forma este tabique intermuscular anterior? Pues bueno, es la continuación. ¿Continuación de quién? De nuestra fascia crural, y aquí la tenemos. La fascia crural es la fascia externa a los músculos, superficial a los músculos, fascia crural. Bueno, se va a adentrar justamente para marcar estas divisiones. Y aquí tenemos a el tabique intermuscular anterior que divide el compartimento anterior del compartimento lateral. Y por último, como estamos en compartimento anterior, pues bueno, este compartimento medialmente, recuerden que ya no tenemos músculos, no tenemos compartimento. Por lo tanto, su límite va a ser lo que es la superficie interósea ¿cómo se llama? De nuestra tibia. Entonces ahí tenemos justamente a los límites de nuestro compartimento anterior. Bien, ¿vamos bien? Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, pues vamos a empezar con estos músculos. Son 4 músculos. Ay, permiso, yo ya le cambié. ¿Le podía cambiar? Sí, bien, gracias. Son 4 músculos que vamos a tener en este compartimento. Vamos a tener al tibial anterior, vamos a tener al extensor largo de los dedos, vamos a tener también al extensor largo del dedo gordo y al tercer fibular. El orden que vamos a ir va a ser de medial a lateral. Hola, doctora Yara. Sí, sí vi que estabas entrando y saliendo. No te preocupes. No pasa nada. Lo importante es que te puedas quedar y esperemos que no te quedes sin datos. Bien, de nada. Entonces, estos son los 4 músculos que vamos a ver ahorita y vamos a ir de entonces de medial a lateral. Entonces, el músculo más medial de todos, pues es el músculo tibial anterior. Aquí lo tenemos. Eh, Me habían dicho ¿cómo se llama? Que en el celular sí se podía. En el celular sí se puede como hablar como en público, pero en la laptop no. Ya los imagino a todos en su celular tratando de comentar en público. Bien, bueno. eh, bueno, entonces el tibial anterior es este músculo más medial, es el músculo más superficial de todos y es el músculo más potente. Es decir, es el principal flexor de nuestro pie, recuerden, o nuestro dorsiflexor. Bien, bueno, ¿cuáles son las inserciones proximales de este músculo? Pues bueno, vamos a tener su inserción proximal en el cóndilo lateral de la tibia. Vamos a tener también inserción proximal en la cara lateral de la tibia, en la porción proximal. Esa es la inserción en proximal. Y vamos a hablar también de lo que es la membrana interósea. Ahí tenemos la inserción proximal. Inserción distal, pues bueno, ya todos fuimos a anatomía virtual, ya sabemos cuál es el cuboides, ya sabemos cuál es el navicular, ya sabemos cuáles son las cuñas. Pues bueno, se los voy a dibujar por cualquier cosa. Recuerden que tenemos aquí el navicular, es este hueso alargado. Luego, por encima del navicular tenemos articuladas a las cuñas, y son 3 cuñas las que vamos a tener, y las hice muy grandes.
justamente al lado de las cuñas, vamos a tener otro músculo, el cuboides, y de aquí de las cuñas, pues bueno, van a salir nuestros metatarsos. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Bien, pues justamente este músculo se va a insertar distalmente en la cara medial de la cuña media y su cara inferior, así como en la base de nuestro primer metatarsiano. Entonces ahí tenemos a la inserción distal, que si nosotros nos prolongamos aquí en la imagen, pues bueno, justamente vean cómo termina en la base del primer metatarsiano. Ahí tenemos a nuestro tibial anterior. Una de las características de este compartimento es que todos los músculos, además de tener la misma función, que es la dorsiflexión, van a estar inervados por el mismo nervio. ¿Qué nervio? Pues bueno, yo espero que sí, doctora Roxana, yo espero que sí, por lo menos una, por lo menos una. Sí, sí tengo preparadas patologías, pero vamos a ver cómo nos va. Y a lo mejor con ustedes sí alcanzo a verlas, pero con los demás grupos no. Y como ahora los exámenes son literalmente en generales, pues ahí sí tengo que adecuarme a todos. ¿Sí? Si fuéramos ya presenciales, pues a lo mejor si ustedes tengo tiempo, pues ahí vemos patologías y les pregunto patologías. Y a los demás grupos a los que no alcance, pues no. Entonces todo depende del tiempo. Por eso me quiero apurar para que sí alcancemos a verlas. Bien, ¿dónde me quedé? Ya. Todos los músculos de este compartimento van a estar inervados por el nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo es la rama terminal, bueno, es de una de las ramas terminales de nuestro nervio fibular común. Entonces, pues bueno, todo este compartimento va a tener la misma inervación. Misma en función dorsiflexión. Nada más que además de tener esta misma función general como sus hermanos, pues bueno, va a tener una función propia, que es la inversión del pie. ¿Recuerdan que era inversión del pie? Es como el pie hacia adentro, ¿no? No. Esa es la versión hacia afuera. Exactamente, muy bien, ese es afuera. Bien, quiere decir que yo les decía, el dedo gordo del pie ve hacia arriba, ve hacia afuera. Entonces es como querer caminar con esta porción. Eso es la inversión, que nuestro tobillo, bueno, haga más o menos o se doble lo que es nuestro tobillo externo. Que bueno, ahí vienen, recuerden que es uno de los mecanismos de acción para los esguinces, ¿sí? Para estos esguinces. Entonces, pues bueno, lo que es el tibial anterior nos va a permitir lo que es la inversión del pie. ¿Dudas con este músculo? No. Excelente. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos. Justamente está al ladito. Doctor Axel. Bueno, está bien, no importa, ya lo hiciste. A lo mejor es que lo puso como en el muro. Ok, sí, me hubiera gustado que dividieras los compartimentos, pero bueno, si ya lo hiciste, pues para no volverlo a hacer, para no volverlo a hacer, entonces podemos dejarlo así. Fue los únicos que puse juntos, pero pues si no lo vuelvo a hacer. Ok, si fueron los únicos, está bien, te lo paso. Ok. Bien, bueno, gracias. El siguiente músculo entonces, justamente está al ladito de nuestro tibial anterior, vamos a tener el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos, pues bueno, aquí lo tenemos justamente. Su inserción proximal va a abarcar los dos huesos en su porción proximal, tanto lo que es el cóndilo medial de la tibia como lo que es la cara medial de nuestro peroné o de la cabeza de nuestro peroné. Y además también vamos a abarcar lo que es la membrana interósea. Bien, este músculo, como se llama extensor largo de los dedos, pues se va a insertar distalmente hasta nuestras falanges distales, es decir, hasta nuestras últimas falanges. Y como es largo de los dedos, pues bueno, únicamente vamos a abarcar a nuestro segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Por qué? Porque recordemos que generalmente lo que es el dedo gordo tiene su propia musculatura. Entonces nada más vamos a incluir a los músculos del 2 al quinto.
este músculo, bueno, va a tener una misma vaina tendinosa, es decir, todos los tendones van a compartir una misma vaina y para dirigirse posteriormente a sus dedos respectivos. Así como el extensor en nuestra mano, aquí también vamos a tener expansiones extensoras. ¿Cuáles son estas expansiones extensoras? ¿Dónde las vamos a encontrar? Pues bueno, si en nuestras manos estaban en las articulaciones metacarpofalángicas, acá en los pies, ¿dónde creen que va a estar? ¿Dónde creen ustedes que estaría entonces esta expansión extensora? Si en las manos es articulación metacarpofalángica, en los pies, ay, espérame, se fue. Sí, espérame. En la metatarsofalágica. Ándale, ay, perdón, sí, en la metatarsofalángica, perdón, se me fue el estornudo. En la metatarsofalángica, excelente, doctora. Entonces aquí lo tenemos. No, doctora Dafne, no, ahí lo que hizo el doctor en Axel ahí fue justamente lo que le estaba diciendo, que sí los quería separados. Él me lo puso ya junto, pero bueno, para no hacerles repetir. Pero no, sí tienen que estar separados. Bien. Bueno, entonces las expansiones extensoras, bien como decía la doctora, están justamente en las articulaciones. Sí, no pasa nada. De hecho creo que ya me lo habías dicho, no lo he podido revisar, pero sí, sí ya vi que lo entregaste. Tenemos acá justamente a nuestras expansiones extensoras en nuestra unión o en nuestra articulación metatarsofalángicas. Ay, perdón, doctora Denise. No lo dije en voz alta porque, bueno, como que fue una pregunta de la tarea propia o la tarea propia de la doctora Dafne. Lo que nos decía, me preguntaba era que ella hizo los dibujos por separados, o sea, individualmente. Me preguntaba que si tenían que ser en un solo compartimento. Le dije que no, que yo lo que quería era cada músculo de forma individual y pues obviamente divididos en compartimentos. Bien, bueno, justamente pues aquí tenemos de color morado a las expansiones extensoras. Y recuerden que de nuestras expansiones extensoras van a salir tres bandeletas. Una bandeleta medial y dos bandeletas laterales. Ay, no cambió de color. Y dos bandeletas laterales. Y ahí las tenemos. Y vean cómo llega, no se nota muy bien, pero vean cómo llega hasta nuestra falange distal, hasta nuestra falange distal. Ahí justamente tenemos a la inserción distal de nuestro músculo extensor largo de los dedos. ¿Sí quedó claro? Sí, excelente. Misma inervación, igual que todos sus hermanos, misma función, una dorsiflexión, nada más que tiene una función extra. ¿Cuál es el nombre de este músculo? Extensor largo de los dedos. Por lo tanto, su función justamente va a ser esa, extender los dedos. Entonces, por eso les decía que cuando caminamos de talones y hacemos esta dorsiflexión, pues estamos extendiendo nuestros dedos de los pies. Entonces, ahí tenemos a este músculo extensor de los largos, extensor largo de los dedos. Bien, muy bien. ¿Le cambiamos? Sí, muy bien. Profundo, bueno, en la porción proximal de la pierna, profundo a nuestro tibial anterior y nuestro extensor largo de los dedos, vamos a tener al músculo extensor largo del dedo gordo. Nada más que este músculo, conforme se va haciendo más distal, se va haciendo superficial y lo vamos a poder notar. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos al extensor largo del dedo gordo. En esta porción proximal está oculto, está por debajo de nuestros músculos y más distalmente pues se hace superficial, justamente en el tercio distal de la pierna.
Bueno, ¿cuál es la inserción proximal? Recuerden que cuando hablamos de huesos, nosotros decimos tercio medio, tercio proximal, tercio distal, o lo podemos dividir en mitad superior o mitad proximal, mitad distal. Pues bueno, es las formas que podemos encontrar como referenciando a nuestros músculos en los huesos largos. Por lo tanto, pues bueno, aquí que dice extensor largo del dedo gordo, dice parte media de la cara anterior. Pues bueno, parte media justamente podríamos decir que es el tercio medio o la mitad o el tercio medial de nuestro peroné. Entonces, justamente todo lo que es la cara anterior de nuestro peroné y la membrana interósea, ahí vamos a tener como inserción proximal al extensor largo del dedo gordo. Su inserción distal, ¿cuál es el nombre del músculo? Extensor largo del dedo gordo. Por lo tanto, se va a dirigir hacia nuestro dedo gordo justamente hasta la falange distal. Entonces, ahí tenemos a este músculo. Déjenme, se los voy marcando. Vean cómo llega hasta el falange distal de nuestro dedo gordo. Bien, misma inervación, fibular profundo, misma función, dorsiflexión, pero ¿cuál es el nombre? Extensor largo del dedo gordo. Por lo tanto, su función va a ser extender nuestro dedo gordo. Bien, muy bien. ¿Dudas? Excelente. Y el músculo más lateral de todos, nada más que no tan lateral, pero sí un poco más lateral de este compartimento, por así decirlo. El músculo más lateral de este compartimento es el tercer fibular o fibular tercero o tercer peroneo. Este músculo es como una expansión, es como, yo les decía, perdón por la tonta referencia, así como a Adán que le quitan la costilla para crear a Eva, pues casi pasa con este músculo. Parte de las fibras musculares se van a separar de lo que es el músculo extensor largo de los dedos y va a formar un músculo que se llama tercer fibular. Este tercer fibular, al ser parte o al ser una extensión de nuestro músculo extensor largo de los dedos, pues va a compartir la misma vaina sinovial. Sí, van a tener la misma vaina sinovial. Aunque compartan la misma vaina sinovial, aunque sea una extensión, tiene una inserción proximal y una inserción distal muy diferente. Lo que es la inserción proximal de nuestro tercer fibular, pues bueno, va a ser justamente, aquí lo tenemos, aquí está oculto, aquí lo tenemos, aquí está oculto por este músculo que es el fibular largo. Por debajo de este fibular largo, aquí lo tenemos, está el tercer fibular. El tercer fibular va a ir en todo lo que es la cara anterior, en la mitad o en el tercio inferior, más específicamente en el tercio inferior de la cara anterior de nuestra fíbula, membrana interósea, y este músculo va a llegar hasta nuestro quinto metatarsiano. Aquí lo tenemos, quinto metatarsiano. Y déjenme, se los voy dibujando. Vean cómo está en el tercio, aquí, ahí. Tercio medio de la fíbula, cara anterior, membrana interósea, y su inserción, ay, me fui un poquito chueco. Aquí lo tenemos, y su inserción, y aquí va saliendo, distal justamente va a ser aquí, en el quinto metatarsiano. Ahí tenemos a nuestro tercer fibular. Aquí en la parte me sobrepuse a los otros dos músculos, pero bueno, lo que quiero mostrarles es justamente cómo va abarcando o de dónde va. En esta otra imagen, que es una vista anterior, pues lo podemos ver fácilmente, tercio inferior, y si es el tercio inferior, pues bueno, aquí tenemos a nuestro músculo, tercer fibular. Vean cómo comparte la misma vaina que nuestro extensor largo de los dedos, y de ahí se divide o se dirige hasta nuestro quinto metatarsiano. Ahí tenemos a nuestro tercer fibular o tercer. Ya lo vimos. Misma inervación, fibular profundo, misma función, flexor dorsal, nada más que este músculo también tiene una función en específico, lo que es ahora todo lo contrario al tibial anterior. Ayuda a la eversión del pie. Entonces, ahora sí, como decía en un principio la doctora Daphne, es que nuestros pies vean hacia adentro. Es decir, caminar como Kiko. Kiko como camina con los pies hacia adentro, ¿no? Con lo que es nuestro dedo gordo viendo hacia abajo. Pues justamente esa es la eversión. Bien, muy bien. ¿Dudas con este músculo? No. Muy bien, excelente.
Bien, pues con este músculo terminamos los músculos, los 4 músculos de nuestro compartimento anterior. Bien, luego vamos a pasar al compartimento lateral. El compartimento lateral es un compartimento cuya función muscular es la eversión, es decir, la misma que el tercer peroneo, que nuestro dedo gordo vea hacia adentro, caminar como Kiko. Voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes puedan ver justamente cómo vean, aquí tenemos a la vaina tendinosa de nuestro extensor de los dedos y vean aquí cómo nuestro tercer fibular comparte esa misma vaina tendinosa. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos aquí a lo que es el extensor largo del dedo gordo y el músculo más medial, acá lo tenemos, es nuestro tibial anterior, porque recuerden que va hacia nuestro primer metatarsiano. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros 4 músculos del compartimento anterior. Luego, compartimento lateral, tenemos 2 músculos, el peroneo largo, perdón, y el peroneo corto. Estos 2 músculos también van a compartir la misma vaina sinovial, véanlo, justamente comparten la misma vaina sinovial. ¿Cuál es la característica de este compartimento lateral? Pues bueno, que van a pasar proximalmente, aquí lo tenemos, van a pasar proximalmente por debajo de nuestro retináculo de los extensores superiores. Pero justamente cuando llega al retináculo extensor inferior, pues ahí es donde va a terminar, no va a pasar ni por arriba ni por abajo. Justamente en ese compartimento es donde va a terminar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, justamente aquí es donde van a terminar estos músculos del compartimento lateral. Muy bien. Pues bueno, ¿cuáles son? Empezamos a ver de los límites antes de hablar justamente de los músculos. Bien, ya habíamos visto que tenemos aquí compartimento anterior, compartimento posterior, compartimento lateral. Nuestro compartimento lateral habíamos mencionado que está dividido del anterior, por lo que es nuestro tabique intermuscular anterior. Pero nuestro compartimento lateral también está dividido del compartimento posterior por otro tabique, pero este tabique se le conoce como tabique intermuscular posterior de la pierna. Bien, ¿qué son los tabiques? Pues son extensiones de nuestra fascia crural. Todo esto de color verde es la fascia crural y vean cómo rodea. Y en este caso, pues bueno, nuestro compartimento lateral no va a tener una comunicación con el posterior, sino también va a estar o vamos a tener una porción de hueso, más específicamente de la fíbula, su superficie lateral. Entonces ahí tenemos delimitado a nuestro compartimento lateral. Aquí tenemos a nuestro fibular corto y aquí tenemos al fibular largo. Bien, bueno, pues empezamos con el fibular largo. Justamente se llama así por el trayecto que va a seguir. De hecho, el fibular largo abarca, si no es que todo, casi todo lo que es nuestro peroné. Vamos a darnos cuenta que estos fibulares se llaman así porque su inserción justamente está en la cara lateral del peroné. Bien, el fibular largo, su inserción proximal pues va desde la cabeza del peroné, va a abarcar también todo lo que es la cara lateral del peroné y este músculo va a pasar por detrás de nuestro tobillo, externo. Aquí lo tenemos, justamente pasa por detrás de nuestro maleolo externo. ¿Sí? De hecho, a veces hasta en algunos momentos, con las personas muy delgaditas, podemos llegar a palpar estos tendones. Entonces ahí tenemos a nuestro fibular largo. Vean cómo va a pasar por detrás de nuestro maleolo externo. Y después de pasar por nuestro maleolo externo, pues bueno, lo que va a hacer es dirigirse hacia la planta de nuestro pie. La característica de este músculo es que no pasa por arriba, sino literalmente pasa por abajo. Y va a cruzar todo nuestro pie hasta llegar a nuestro primer metatarsiano y al cuneiforme medial. Entonces, por eso se llama justamente fibular largo, por todo el trayecto que lleva. Bien, ¿vamos bien? Bien, excelente, muy bien. Bueno,
Una característica, además de la función que ya habíamos comentado, que es la eversión del pie, pues bueno, estos dos músculos de este compartimento van a tener también la misma inervación. Ahora vamos a hablar del nervio fibular superficial. Este nervio fibular superficial también es una rama terminal de nuestro nervio fibular común. Entonces ahí tenemos a, ¿cómo se llama? A nuestro fibular largo. Bien. Cambiamos. Y el último músculo de este compartimento posterior es el fibular corto. Fibular corto, por lo tanto, su trayecto va a ser más corto. Seguimos hablando de la cara lateral del peroné, nada más que vamos a hablar de lo que es el tercio medio. El tercio medio, del tercio medio justamente, o vamos a hablar de los 2 tercios inferiores. A eso se refiere 2 tercios inferiores. Vamos a hablar tanto del tercio medio como del tercio distal. Ahí tenemos a nuestro fibular corto, véanlo. Este fibular corto también va a pasar justamente por detrás de lo que es nuestro maleolo externo. Luego les digo a qué nos referimos con esta forma justamente. Quiero cuando lleguemos a talón para explicárselos. Y bueno, justamente pasa posterior a lo que es nuestro maleolo externo. Y este músculo también se va a insertar su tendón en el quinto metatarsiano. ¿Por qué digo también? ¿Recuerdan qué otro músculo se insertaba en esta porción, en el quinto metatarsiano? ¿El tercer fibular? Muy bien, doctora Sandra, el tercer fibular. Por lo tanto, estos dos músculos en su inserción distal pueden fusionarse. Es decir, podemos encontrar la porción terminal tanto del tendón del tercer fibular como el tendón del fibular corto fusionados e insertados en la misma porción. Entonces, por eso aquí pongo, se puede fusionar con el tendón del tercer fibular. Bien, muy bien. Misma inervación, nervio fibular superficial, misma función, eversión del pie. Bien, ¿dudas hasta ahorita? No. Muy bien, y con eso terminamos a nuestros músculos del compartimento lateral. Bien, vamos al músculo, al compartimento posterior, a los músculos del compartimento posterior. Estos músculos son músculos flexores, son flexores a la altura de nuestra rodilla, son flexores también de lo que es nuestra pierna. Y además de ser flexores, tienen una leve plantiflexión. ¿Qué es plantiflexión? Caminar de puntitas. El que nosotros podamos caminar de puntitas, justamente a eso llamamos plantiflexión. Por eso también este músculo del compartimento posterior no solo son flexores de la pierna, sino también son plantiflexores, es decir, flexores de la planta de nuestros pies. Es decir, que nosotros podamos caminar de puntitas. Bien, de los 3 compartimentos es el más grande y al ser el más grande va a estar dividido en 2 capas, una capa superficial y una capa profunda. ¿Y quién las va a dividir? Pues también un tabique, el tabique intermuscular transverso. Entonces me dicen para cambiarle y mostrarles otra vez la misma imagen. ¿Le cambiamos? Sí. Bien, aquí está. Volvemos a la misma imagen. Por eso me encanta esta imagen. Bien, tenemos otra vez compartimento anterior, compartimento lateral, compartimento posterior. Vean cómo el compartimento posterior está dividido de la capa anterior, del compartimento anterior por la membrana interósea, del compartimento lateral por el tabique intermuscular posterior. Tenemos también límite con la fascia crural. Aquí tenemos toda nuestra fascia crural. Acá la tenemos. Bien. Tenemos también los límites con nuestros huesos, con nuestra tibia, nuestro peroné, pero nuestro compartimento profundo, recuerden que habíamos comentado que está dividido en una capa superficial y una profunda. Justamente
el tabique que los divide es el tabique intermuscular transverso. Transverso porque literalmente es un corte como horizontal. Entonces ahí llamamos justamente tabique transverso, intermuscular transverso, que nos divide en capa superficial y una capa PF que es profunda. Y ahí tenemos a las dos capas de nuestro compartimento posterior. Bien, bueno, vamos a empezar con la capa superficial. La capa superficial es la que le da justamente esa prominencia a nuestra pantorrilla, es lo que conocemos como chamorros, ya me lo sé, chamorros. Bueno, vamos a tener 3 músculos en este compartimento superficial. Tenemos el gastrocnemio, al sóleo y al plantar, de los cuales 2 de estos músculos, o los 2 más superficiales, van a compartir un mismo tendón, que es el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. Y al compartir un mismo tendón, es decir, una misma inserción distal, se les va a conocer como el tríceps ural o los músculos del tríceps ural. Entonces, si yo llego a preguntar cuáles son los músculos del tríceps ural, pues vamos a hablar del gastrocnemio y del sóleo. Pero se van a preguntar si tríceps viene 3 cabezas y nada más mencioné 2 músculos, pues recuerden que nuestro gastrocnemio tiene 2 cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Justamente aquí en este mismo músculo lo contamos como doble y el sóleo es el tercer músculo. Entonces ahí tenemos al tríceps ural, porque tenemos o abarcamos tanto los 2 cabezas del gastrocnemio como el sóleo. Bien, ¿vamos bien? Sí, muy bien, excelente. Bueno, vamos a tener, pues bueno, tenemos en esta porción también otras bolsas subcutáneas, bolsas retrocalcáneas, porque como es una porción bastante móvil, pues también necesitamos estas bolsas sinoviales que nos permitan ese deslizamiento, tanto el deslizamiento de la piel como el deslizamiento muscular. Entonces, por eso tenemos estas bolsas sinoviales, que es la bolsa subcutánea y la bolsa retrocalcánea. Bien. Bueno, vamos a tener 3 músculos en este compartimento superficial, ya mencioné 2, gastrocnemio, sóleo, y el tercer de ellos es el plantar. Y aquí lo tenemos, el tercer músculo es el plantar. Vamos a empezar con el gastrocnemio. El gastrocnemio es este músculo en forma de huso, de ahí la palabra fusiforme, es uno de los músculos del tríceps ural y tiene 2 cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza medial, pues bueno, se encuentra medialmente insertada y proximalmente insertada en lo que es la porción posterior de nuestro fémur, a eso se refiere con la cara poplitea, y lo que es el cóndilo medial de nuestro fémur. Entonces, justamente ahí lo tenemos, cara poplitea del fémur, justamente por arribita de nuestro cóndilo medial. Ahí le tenemos a la inserción proximal de la cabeza medial. Y la cabeza lateral, aquí la tenemos, su inserción proximal es el cóndilo lateral del fémur. Cóndilo lateral del fémur. Ok. Entonces ahí tenemos a las inserciones proximales. Inserción distal, lo que es la cara posterior del calcáneo a través de este tendón, que es el tendón de Aquiles o tendón del calcáneo. Y si se fijan, se llama así porque su inserción distal es justamente en la cara posterior de este hueso, en la cara posterior del calcáneo. Bien, una característica que van a tener en común todos estos músculos, todos, literalmente todos los del compartimento posterior, es que van a tener la misma inervación. ¿Y quién los va a inervar? Nuestro nervio tibial. ¿Por qué? Porque vean dónde tenemos a nuestro nervio tibial, justamente en esta región. Entonces, como en este nervio tibial literalmente discurre en el compartimento posterior, pues es el encargado de la inervación de la totalidad de estos músculos. Entonces aquí tenemos al nervio tibial. Función, pues ya lo habíamos también comentado, lo que es la plantiflexión, es decir, caminar de puntitas. Y bueno, pues justamente al caminar de puntitas, pues eleva nuestro talón. Entonces ahí tenemos a la función. Y recuerden también que les había dicho que esa flexión a nivel de la rodilla, pues ahí está justamente su función. Bien, el famoso gastrocnemio. Ya no lo vamos a llamar gemelos, recuerden, los vamos a llamar gastrocnemio. Bien. Cambiamos.
El siguiente músculo en profundidad, vamos a hablar de lo que es el músculo sóleo. Este músculo sóleo es el mulo de carga. ¿Por qué creen que o a qué recuerdan que era mulo de carga? ¿Recuerdan? Exacto, muy bien, doctora Dafne. Si carga a los demás, sobre él va a caer el peso. No quiere decir que sea el principal flexor, ¿sí? Pero sobre el cual va a caer todo lo que es la musculatura. Bien, este es un músculo que se llama músculo antigravitatorio. Se refiere porque forma el eje, literalmente el eje del equilibrio. El que nosotros podamos pararnos de puntitas o pararnos de puntitas en un solo pie sin que nosotros nos caigamos es justamente gracias a este músculo sóleo, que es un músculo gravitatorio. O no solo parados en un pie, sino que nosotros nos paremos y estemos de puntitas. ¿Ya lo hicieron? Trátenlo de hacer. Párense y párense de puntitas. ¿Se están cayendo? No, ¿verdad? No nos caemos, nos mantenemos firmes en un mismo eje. Pues justamente eso es gracias a este músculo sóleo. Es un músculo antigravitatorio, es decir, que nos permite justamente el mantener el equilibrio, por así decirse. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí me expliqué con este músculo antigravitatorio? Muy bien, excelente. Bueno. Ya llevaron fisiología muscular, entonces estamos hablando que es un músculo con fibras resistentes a la fatiga y a la contracción lenta. Viene ahí lo mismo que nosotros podamos mantener lo que es el eje, podamos caminar de puntitas sin cansarnos, sin que haya un espasmo muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene fibras resistentes a la fatiga y tiene fibras de tipo contracción lenta, ¿sí? A eso justamente se refiere. Y bueno, nuestro sóleo forma un arco tendinoso que se llama arco tendinoso del sóleo. Me voy a adelantar un momentito la imagen para mostrárselos. El sóleo justamente tiene su inserción proximal en una línea que se llama línea del sóleo. Aquí la tenemos en la tibia. Pues justamente el arco del sóleo es el arco que se va a formar. Mulo de carga. Habíamos comentado, doctora Linda, que mulo de carga es el músculo sobre el cual va a caer toda la función. No es el principal, pero sí sobre él cae lo que es toda la flexión. De nada. Bueno, estábamos hablando de lo que es el arco. Este arco justamente es una forma de U invertida que va a formar la inserción proximal de nuestro sóleo. Por eso se llama arco tendinoso del sóleo, porque justamente es la inserción proximal de nuestro sóleo sobre lo que es la línea del sóleo. Y ahí la tenemos. Bien, por lo tanto, si ya hablamos de la línea del sóleo es esta inserción proximal. Es la inserción proximal de nuestro músculo. Y la inserción distal, pues bueno, va a abarcar, y bueno, no solo la línea del sóleo, va a abarcar todo lo que es la cara posterior proximal de nuestra tibia. Y su inserción distal, pues va a ser la cara posterior del calcáneo, también a través de nuestro tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. Y aquí lo tenemos. Bien, regreso para que lo vayan copiando. Y misma inervación, nervio tibial, ya vimos la función, plantiflexión y también lo que es estabilizar la pierna sobre el pie, es decir, lo que es el músculo antigravitatorio. Bien. ¿Dudas hasta ahorita con este músculo? No, excelente, excelente. ¿Le podemos cambiar? Sí, muy bien. El último músculo de este compartimento superficial, de esta capa superficial, es el músculo plantar. Este músculo plantar es un músculo con un vientre pequeño y un tendón largo, largo, largo. Se le llama el tendón del novato.
¿Por qué se le llama tendón del novato? Porque cuando están los residentes operando, sobre todo los R1, apenas están conociendo lo que es la anatomía de la pierna, o bueno, ya la conocían, pero no físicamente, no habían tenido esa oportunidad de operar, pues bueno, justamente confundían este tendón con un nervio y literalmente como lo respetaban, ¿no? Como decían, ay, cuidado, no lo toquen, es un nervio, cuando en realidad es un tendón de este músculo plantar. Entonces, y como estaban distalmente y no alcanzaban a ver el vientre, pues también con eso se los novateaban. Ahí está, justamente, el tendón del novato, para no decir que no sabían. Bien, en este músculo, pues bueno, como tiene un vientre corto, su inserción proximal justamente va a ser en la porción inferior, aquí la tenemos, de la línea supracondiliar lateral. Y vamos a hablar también de lo que es el ligamento popliteo oblicuo, que lo tenemos en esta región. Esta es la inserción proximal. Y la inserción distal, pues bueno, va a ser en la cara posterior de nuestro calcáneo, también a través del tendón del calcáneo. Nada más que este músculo no entra como nuestros músculos del tríceps crural o del tríceps de la pierna. Algo iba a decirles de este músculo. Misma inervación, nervio tibial. Ah, ya me acordé. Su función es ayudar débilmente a la flexión. Entonces, como tiene una función muy débil, no por decir no importante, pues bueno, este músculo se puede usar para injertos. Es decir, si nosotros tenemos alguna lesión de nuestros ligamentos cruzados o tenemos una lesión, tal vez un acortamiento de nuestro tendón de Aquiles, o tenemos también alguna lesión en los tendones de la mano, podemos quitar este músculo sin ningún problema, no afecta en la movilidad, en la función de nuestra pierna, y poder injertarlo en nuestra mano, en nuestra rodilla o en nuestro talón. Entonces, este es un músculo que podemos usar como injertos para trasplante. Bien, ¿sí quedó claro con este músculo? Sí, excelente. Bien, pues de este músculo es el último de la capa superficial. Ya por debajo de él vamos a hablar de músculos de la capa profunda. Tenemos un músculo proximal, es el músculo popliteo. Literalmente proximal porque únicamente lo vamos a encontrar en esta porción. Ay, se me fue el estornudo otra vez. Este músculo popliteo se encuentra o es el piso de nuestra fosa poplitea. Está cubierto por dos fases, lo que es la fase poplitea justamente de la fosa poplitea y lo que es justamente la propia aponeurosis de este músculo. Entonces, por eso tiene una doble cubierta, por así decirse, la aponeurosis propia del músculo y parte de lo que es la fascia poplitea. Bien, su inserción proximal, ¿se dan cuenta? Sí, el popliteo ya es un músculo profundo. A partir de este músculo ya estamos hablando del compartimento profundo. Bien, bueno, inserción proximal, lo que es el cóndilo lateral del fémur, y vamos a ver también de lo que es el menisco lateral. Inserción distal, todo lo que es por arriba, bueno, la cara posterior de la tibia, por encima de la línea del sóleo. Esta es la línea del sóleo, se las voy a marcar o remarcar. Esta es la línea del sóleo, por lo tanto, justamente por arriba de la línea tenemos a su inserción distal. Cara posterior de la tibia y por encima de nuestra línea del sóleo. Seguimos con la misma inervación, nervio tibial. Nada más que con este músculo tenemos una función en algo peculiar, ¿sí? Este músculo dice, flexiona débilmente la rodilla y la desbloquea, rotando el fémur sobre la tibia fija. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Todos hemos hecho sentadillas, ¿verdad? Bueno, sí son sentadillas. Agachadillas. Bueno, el inclinable, sí son sentadillas, ¿no? Hemos hecho sentadillas. Y nos han dicho a veces en el gimnasio, hagan sentadillas. Y en el 10 se paran, pongan ustedes 5 segundos. Sí. ¿Sí les ha pasado? O quédense en esa misma posición por 1 minuto. Bien, justamente el mantener esa posición, y es súper horrible, luego te duele después de hacer ejercicio, justamente el mantener esa posición
en flexión o semiflexión, es gracias a este popliteo, porque lo que hace justamente es fijar, es bloquearlo. Y cuando nosotros queremos volver a estirarnos, es ahí cuando vuelve a entrar la acción de este músculo y que dice desbloquea lo que es la rodilla. ¿Sí me expliqué con ese ejemplo? Voy a decir que sí, ¿para qué? Ay, doctora. Ay, no, qué risa. No, no, no. Pues ustedes que están delgadas, aprovechen a ir. Una que está aquí gordita, ya sigo bajando de peso, sigo con mi dieta. Aquí tengo mi jugo verde que luego me quedó bien espeso, pero bueno, aquí le vamos dando la dieta. Bien, pues bueno, justamente ese hacer sentadillas y mantenerlos flexionados justamente es gracias a nuestro músculo popliteo. Y el volver a decir, ok, ahora ya párense normal, ese movimiento de desbloquear, por así decirse, entonces, pues bueno, ahí es gracias a este músculo popliteo. ¿Sí me expliqué? Sí. Bien, muy bien. O ¿saben qué? Otro ejemplo, esto es una maldad, que estamos parados, como que se mueve pulsa. Exactamente, exactamente, justamente eso es gracias al popliteo. ¿O qué otro ejemplo? Estamos parados y de repente vienen por atrás y nos hacen por mandar y nos doblan las rodillas. ¿Sí se los han hecho? ¿O lo han hecho? Ahí también, ahí también ejerce, ahorita que me acaba de entrar ese lado malo mío, mi yo maligno. Bueno, pues justamente ese movimiento, pues bueno, también es el popliteo, lo que hace es desbloquear y sentimos cómo falsea, cómo rota ahí nuestra tibia, nuestro fémur. Entonces ahí tenemos justamente. Bien, 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 excelente. Pues bueno, ahí tenemos a nuestro músculo popliteo. Bueno, ya vamos a tener distalmente, por así decirse, o a lo largo, pues sí, distalmente en nuestra pierna, vamos a tener 3 músculos y van a ser literalmente un sándwich. Lo que es el flexor largo del dedo gordo lo vamos a encontrar del lado de nuestro peroné. Del lado de nuestra tibia vamos a tener el flexor largo de los dedos y haciéndole sándwich en estos 2 músculos va a estar nuestro tibial posterior. Entonces es una forma de irnos ubicando. Entonces empezamos con el flexor largo del dedo gordo, que vamos a encontrarlo del lado de nuestro peroné. Recuerden que les dije que son músculos distales, es decir, lo vamos a encontrar en el tercio distal de nuestra pierna. ¿Cuál es la inserción proximal? Pues bueno, justamente los 2 tercios distales de nuestra pierna, en la cara posterior a nuestro peroné, y vamos a abarcar también la parte inferior de nuestra membrana interósea. Ahí tenemos a nuestro extensor, acá lo estoy señalando, a nuestro extensor largo del dedo gordo. Ya no estamos hablando, perdón, de extensor, ahora estamos hablando de flexores, porque estamos en el compartimento en posterior. Entonces, flexor, si se dieron cuenta, ¿cómo se llama? El concepto contrario, flexor largo de nuestro dedo gordo. Como va a nuestro dedo gordo, por consiguiente, su inserción distal, pues va a ser la falange distal o la base de la falange distal de nuestro dedo gordo. Ahí es donde va a terminar justamente este tendón, este músculo. Seguimos con la misma inervación, sigue siendo la misma inervación que es justamente el nervio tibial. Y bueno, su función, pues como es flexor del dedo gordo, pues bueno, obviamente lo va a flexionar. Va a flexionar lo que es nuestro dedo gordo. Y ahí lo tenemos. Tenemos en nuestro pie arcos plantares. Todos sabemos, tiene pie plano o no, tiene el arco muy marcado. Pues el arco del pie no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero lo que es el arco del pie está dado tanto por las porciones óseas, es decir, de nuestros músculos, de nuestros huesos mediales, así como los músculos de nuestra región plantar. Y no solo los músculos, sino también estos mismos tendones provenientes del compartimento posterior. Estos son los que nos van a dar el arco. De ahí que cuando son niños nos den la estimulación temprana y nos den masajes en lo que es el arco del pie. O les van diciendo justamente, usen, ¿cómo se llama? Plantillas, usen zapatitos justamente que les marque lo que es el arco, exactamente, las plantillas. Bien, aunque luego ¿cómo se llaman? Los ortopedistas dirán que pues no tienen ya caso
ahí me salió mi yucateco, no tiene caso o no hay un tratamiento específico para el pie plano o para impedir lo que es el pie plano. Entonces ahí hay una dicotomía, hay varios artículos que han dicho que no hay tratamiento para el pie plano, otros dicen que las plantillas sí funcionan. Entonces, pues bueno, es un cuento de nunca acabar. ¿Y te sirvió, doctora Denise? La doctora Denise dice que usó plantillas. ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Pues ahí está, es que son varios estudios. Dice la doctora Belinda, bueno, sí está en público. Yo en ballet batallé mucho de principio porque el arco no lo tenía bien marcado. Sí, exactamente, y no lo tenemos bien marcado y luego al hacer puntas es muy, muy difícil. Pero bueno, pues ahí está justamente. Doctora, Mande. bueno, cuando yo iba a ballet me fijaba mucho de que muchas niñas tenían como hiperlaxitud en lo que eran las rodillas. Y Ujú. siempre cuando los ponían en piso a tener así que las piernas estiradas, siempre a mí me regañaban que porque no las estiraba y a mí nunca se me hizo así como que hacia atrás. También era otra de las cosas que veía mucho. Chispas, lo que es el ballet, a la larga también da pues muchas lesiones justamente en la articulación de la rodilla, justamente por eso. Ya saben que tanto las bailarinas, las gimnastas tienen esa hiperlaxitud porque desde pequeñitos estuvieron haciendo pues la actividad, ¿no? Y hay algunas personas que tenían hiperlaxitud y pues aprovecharon esa condición. Entonces, pues eso algunas bailarinas también terminan con lesiones en las rodillas, en los ligamentos cruzados, porque pues bueno, sobre ahí es donde cae todo el peso, el poder separar de puntas, etcétera. Espéreme, me voy. Mi hermano usa plantilla y si le sirvieron y membrana de 5 años está usando. Oh, ok, esperemos que sirvan. Les digo, o sea, no es algo que yo diga, sino lo que he leído y he platicado justamente con ortopedistas que nos dicen, no, pues es que nos sirven las plantillas. Y he hablado con otros ortopedistas, sobre todo los más viejitos, dicen, no, es que sí funcionan. De hecho, antiguamente decían, no, pues usa plantillas. Entonces, pues ya depende del el ortopedista. Cuando entré a ballet, sigo leyendo, perdón. Cuando entré a ballet, dice la doctora Dafne, entré a ballet 10 años, las zapatillas me hicieron el cabo. Ah, ok. Sí, pues también dependiendo de la horma, de los zapatos. Por eso hay algunos zapatos en los niños chicos que tienen un cojinete justamente para lo que es el arco del pie. Yo tenía pie plano, dice doctora Yara, y se le corre. Ay, doctora Yara. Ay, ok. Como antes cuando ibas a las albercas, dice la doctora Denise, como antes cuando ibas a las albercas al pisar con los pies mojados, se marcaba toda mi planta del pie. Ahora no se marca el arquito, ya no pisa. Sí, exactamente. De hecho, todos los niños nacen, ¿cómo se llama? Con pie plano. Nosotros lo vamos a ir formando. Entonces, pues bueno, ahí se van a ir dando cuenta. Cuando pasan a ortopedia, pues ojalá puedan platicar con el doctor que les dé la materia y se puede entrar en un lindo debate, porque pues con ellos luego es bonito pelearles. Pero bueno, son bien necios y luego se molestan bien rápido, pero bueno. El arco plantar es importante porque, bueno, pues es el que le da soporte, el que termina de distribuir todo lo que es el peso, ¿sí? Además, nos permite lo que es el impulso, lo que es el caminar. De ahí que, por ejemplo, de hecho, este músculo ahorita que digo el caminar, este músculo flexor largo del dedo gordo es el que nos permite o nos da el impulso para dar el paso, ¿no? Cuando caminamos, ¿qué hacemos? Como nos impulsamos hacia adelante y eso es gracias a este músculo. Es el músculo más fuerte, por eso los que corren se cansan más rápido porque no tienen una adecuada distribución. Sí, o sea, tiene una distribución a lo ancho y no a lo largo. Entonces, por eso los que tienen pie plano se cansan muy rápido cuando corren. De ahí que ¿cómo se llama? Estén justificados para el servicio militar los que tienen pie plano. Los que tienen pie plano les exentan lo que es el servicio militar. Sí, esa es otra cosa. Tenemos pie valgo, tenemos también pie quinovaro. Hay varias patologías. Lamentablemente, no sé si nos vaya a dar tiempo de hablar todas de ellas. Yo espero que sí. Me voy a apurar mucho en lo que es el pie. Para hablar de todas estas patologías, no solo tenemos pie quinovaro, tenemos pie valgo, tenemos el hallux valgus, que justamente el hallux valgus es ¿cómo se llama?
el juanete. Entonces, pues bueno, en esas patologías, doctora Melissa, lo que es pie valgo, pie equinovaro, hallux valgus, eso sí tienen remedio, a veces con plantillas, a veces necesitamos cirugías, sobre todo lo que es el pie equinovaro, también necesita algunas, dependiendo si no cede ¿cómo se llama? Con zapatos ortopédicos, tenemos que usar lo que son justamente estas, ¿cómo se llama? Tenemos que ir a cirugía. Entonces, es muy interesante todo lo que es pie, porque, pues bueno, nos causa bastante complicaciones a la hora de caminar. Sí, claro, doctor Juan, todos los cartílagos de crecimiento es ese cartílago hialino, es ese cartílago primario. De hecho, es un cartílago primario. Es un tipo de, ¿cómo se llama?, de articulación.